Vuelco radical en los mercados hace escasamente media hora. Todas las bolsas europeas suben, incluida la española, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya rebajado medio punto el interés que cobra a los bancos por prestarles dinero. En el parqué madrileño está Gloria Prado. Gloria, ¿por qué ha tomado esta decisión? Buenas tardes. Pues la FED ha movido ficha porque la crisis hipotecaria había llegado a un punto en el que ponía en peligro el crecimiento económico y por sorpresa ha anunciado esta rebaja en el tipo de interés que cobra a los bancos por prestarles dinero. La noticia ha dado alas a las bolsas que estaban a media mañana experimentando ligeros recortes y ahora mismo vemos subidas en todas ellas. Londres lidera las ganancias con alzas del 3,5%. En el mercado español los avances superan el 2% y permiten al IBEX 35 dar un salto para situarse en los 14.300 puntos. Recordamos que ayer cerró por debajo de los 14.000. También hay tendencia positiva de cara a la apertura de Wall Street dentro de un rato. A pesar de este acelerón de última hora, eso sí, la semana en los mercados va a terminar con balance negativo. Según los analistas, toda esta situación podría afectar a las decisiones de consumo de los inversores que han sufrido pérdidas estos días. Si se prolonga en el tiempo la crisis hipotecaria, podría además haber otras consecuencias. El impacto más relevante es aquel que hace referencia al traslado, que este endurecimiento de las condiciones financieras que han visto o que tienen las entidades financieras, los bancos y las cajas de ahorros, lo trasladen a sus precios de activo. Lo trasladen a sus precios de activo cobrando un diferencial mayor en los préstamos que concedan a los ciudadanos. En cualquier caso, estos son hipótesis. De momento, los analistas no creen que la sangre vaya a llegar al río. Creemos que los tipos de interés tienen margen de bajada y creemos que la política monetaria puede cambiar. En segundo lugar, porque creemos que la demanda global sigue sana. Creemos que va a haber crecimiento en Europa, en Japón, en los países emergentes. Y en tercer lugar, porque las compañías en general se encuentran en una situación financiera muy sólida. La volatilidad del mercado va a mantenerse en las próximas semanas, según todos los analistas. Ante la situación que se está viviendo en las bolsas, el Partido Popular se pregunta dónde están el ministro de Economía y el gobernador del Banco de España. Ante la crisis financiera de los mercados, deberían de salir a dar la cara y a tranquilizar a todos los inversores y a todos los ciudadanos. En declaraciones a EFE, el vicepresidente económico asegura que la crisis hipotecaria de Estados Unidos tiene un impacto relativamente pequeño en la economía española y descartó un efecto contagio, a pesar de que reconoce que no estamos totalmente protegidos respecto a lo que ocurre en otros países. En Venezuela, el Parlamento trabaja ya en la reforma de la Constitución propuesta por Hugo Chávez. La oposición, apartada de las instituciones, habla de golpe y exige que sea una nueva Asamblea Constituyente la que apruebe las reformas.